Buenas tardes, chiquillos. Vamos entonces a iniciar esta cápsula que está relacionada con el desarrollo regional. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Cuando hablamos de desarrollo organizacional, nos estamos refiriendo a todo tipo de acciones que tienen que ver con la mejora en todo lo que tiene que ver con la infraestructura organizacional, tanto en aspectos como de clima organizacional, de cultura organizacional, de infraestructura de la empresa, aspectos de reingeniería, de producción. Entonces, se elaboran ciertas estrategias para poder ir en pos de la mejora de distintas áreas o ámbitos dentro de la organización. Nosotros nos vamos a referir hoy a lo que tiene que ver con el clima y la cultura organizacional, con el afán de poder estimular algunos temas que tienen que ver justamente con el área del recurso humano y dado que ustedes se están insertando en sus organizaciones con su práctica profesional, es importante que lo tengan presente. ¿Ya? El desarrollo es el proceso de conocer y cambiar la salud, la cultura, el desempeño de la organización y está diseñado para mejorar todas las habilidades, conocimientos y efectividad individual y grupal dentro de una organización. Los aspectos que son claves, sobre todo para mantener temas de motivación, de rendimiento, de compromiso en la organización, justamente tienen que ver con el clima de la organización y con la cultura. Ustedes probablemente en distintos ramos durante estos 5 años de carrera tienen que haber escuchado lo que era el clima organizacional y lo que era la cultura. ¿Ya? El clima laboral son las percepciones o el conjunto de percepciones que tienen los trabajadores de una determinada empresa respecto de las relaciones interpersonales, de la infraestructura, del liderazgo, de la comunicación, de los beneficios, de la gerencia, de los procesos productivos, de la salud organizacional. Entonces, es la apreciación subjetiva y cualitativa que tienen los trabajadores, ¿ya? De cómo funcionan sus organizaciones. El clima se mide en base a todas estas percepciones que arrojan indicadores, ¿verdad?, que son más sutiles, porque las personas a través de focus group declaran cuáles es las apreciaciones que tienen respecto de estos ítems que les mencioné hace un ratito atrás. Pero también se hacen mediciones cuantitativas, en donde se aplican cuestionarios, que son todos anónimos, y la gente va respondiendo respecto de los baremos que se están preguntando y se están evaluando a través de una escala Likert, ¿verdad? Y así van dando ellos un indicador respecto de si la empresa está bien, está más o menos, o está en cierto grado de alarma respecto de ciertos temas. Por lo general, cuando los psicólogos intervenimos dentro de las organizaciones, aplicamos tanto los levantamientos de información cualitativa con la información cuantitativa y la consolidamos, cosa de poder proponer, ¿verdad?, ciertas mejoras que vayan enfocadas a aumentar los niveles de felicidad de la organización, mejorar las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y el liderazgo, dependiendo, en este caso, de la variable que esté más descendida dentro, ¿verdad?, de esos estudios. La cultura organizacional es la forma en la que la empresa aprendió a ser empresa. ¿Qué significa eso? La cultura son las creencias, prejuicios, manufactura, o sea, como, no es manufactura, pero es como todo lo que tiene que ver con el inicio de la organización y la forma de aplicar ciertas tecnologías dentro de esta y que por supuesto marcan y le dan un sello distintivo al funcionamiento de una empresa. ¿Ya? La cultura es tremendamente fuerte porque es la que define las líneas de acción de las organizaciones. Entonces, sí, nosotros nos encontramos con culturas muy positivas, con culturas muy modernas o con culturas que a veces son muy maltratadoras dentro de las organizaciones. Entonces, cuando las culturas no son acordes a los tiempos actuales y a las expectativas de los trabajadores, obviamente el clima laboral se ve afectado y en este caso se ve en desmedro. ¿Ya? El clima laboral es el ambiente de trabajo donde las personas generan ciertas impresiones porque obviamente ellos interactúan todos los días con sus jefes, con sus colaboradores, identifican los procesos tanto de información como procesos productivos que a lo mejor no son muy eficientes, pero también hay que entender que el clima laboral está dentro de un contexto. ¿Ya? Y existen muchas variables que afectan esa percepción que tienen en este caso los trabajadores.
Algunas de las estrategias para obtener un buen clima laboral y que en este caso los trabajadores vayan con un ánimo positivo, con entusiasmo y que generen compromiso dentro de la organización es, por supuesto, tener un buen ambiente de apoyo en donde el trabajador, tanto trabajador como jefatura, porque los jefes necesitan que sus colaboradores los apoyen y cumplan con aquellas cosas que ellos esperan, en este caso con sus funciones y con sus responsabilidades. No obstante, los colaboradores también requieren del apoyo tanto de los pares como también de sus respectivas jefaturas, ¿ya? O sea, los trabajadores dentro de una empresa, cuando se sienten apoyados, también están con mayores grados de compromiso a sus funciones porque saben que si algo necesitan o algo fallan, por supuesto van a requerir, o sea, o van a solicitar y van a obtener ese apoyo que ellos están solicitando. También se requiere de flexibilidad en el lugar de trabajo. La rigidez es enemigo del progreso. ¿Qué significa la rigidez? Tener estructuras demasiado definidas, en donde no se pueden hacer modificaciones y cambios, en donde hay una estructura demasiado vertical para tomar decisiones. Entonces, la flexibilidad es todo lo contrario. Es decir, hay apertura a las distintas ideas, se pueden modificar y mejorar algunos procesos, se puede también empezar un proceso y a mitad de camino darnos cuenta de que en realidad no era la mejor decisión y revertirla para poder tomar otro campo de acción. Entonces, la flexibilidad tanto de las organizaciones como de las personas, permite que haya mayor fluidez dentro de las actividades cotidianas dentro de un área de trabajo de la misma organización. Cuando nosotros hablamos de flexibilidad, estamos hablando de una persona que se puede adecuar a los cambios, ¿ya? Entonces, en el caso de las organizaciones, también es necesaria que la organización, al igual que un ser humano, se adecue a los cambios, esté preparada para las vicisitudes que pueden ocurrir, esté preparada para los cambios en las necesidades de los clientes en el mercado, porque si una organización no es capaz de flexibilizarse en los distintos tipos de criterios que existen, va a ser una empresa que puede estar destinada a la quiebra. ¿Ya? Algo que también aporta bastante al buen clima laboral tiene que ver con el reconocer los logros de los trabajadores, es decir, felicitar el trabajo bien hecho, reconocer el aporte de alguno de los colaboradores o de un equipo, estimular los logros cuando se llegan a las metas de producción que se esperan, en este caso, celebrar también esos logros, es muy importante dentro de los equipos de trabajo que se conozcan en ambientes de distensión, porque se generan otras dinámicas relacionales que no son las mismas que se logran dar dentro del ámbito laboral, porque obviamente estamos ocupando un rol profesional en donde muchas veces necesitamos ser tremendamente rigurosos, profesionales, más serios. Entonces, no se da espacio para conocernos de manera personal, lo que esperamos de la vida, las expectativas que tenemos laborales, los proyectos que tenemos para nuestro futuro. Y eso sí se puede mejorar o se puede conversar dentro de un ambiente mucho más distintivo. Y en la medida que un equipo de trabajo se conoce más, también se cohesiona más. Que se conozca más no significa precisamente que se va a permitir errores porque no hay que confundir el conocerse mejor con el amiguismo, ¿ya? ¿Y por qué digo que no hay que confundirlo? Porque muchas veces las personas confunden una cosa, que ya lo hablábamos en la cápsula anterior, en donde sienten que si son muy cercanos, eso está dentro de esa relación como que si estuviese permitido equivocarse, fallar, no cumplir, y eso es todo lo contrario y atenta contra el clima laboral. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando hablamos de generar afinidad y de conocerse, es para que las personas se logren comprender entre ellas, comprendan por qué responden de esa manera, por qué de pronto reaccionan de alguna forma, por qué piensan de alguna manera también definida y determinada, pero eso solamente lo logramos en la medida que conocemos a las personas con las que estamos interactuando. ¿Ya? Otro aspecto que también ayuda mucho a fortalecer el clima laboral es dar autonomía a los colaboradores. ¿Qué significa eso? Que tengan posibilidades de tomar decisiones y de dar opiniones. Por supuesto que dar la opinión, finalmente hay otro que a lo mejor toma la decisión, pero cuando tú tienes autonomía, tú puedes en el fondo decidir qué es lo mejor, en qué momento, con qué recursos, y eso genera una sensación de bienestar y también de control y de empoderamiento de los trabajadores. Otro aspecto que permite facilitar el clima laboral es crear programas de aprendizaje y de desarrollo para las personas que trabajan en una empresa. Muchas organizaciones elaboran planes anuales o semestrales de capacitación y antes de iniciar esos programas generan una encuesta de diagnóstico de necesidades de capacitación, en donde se levantan los temas que son altamente relevantes y requeridos por los mismos trabajadores. Y en base a eso se establecen estos lineamientos para armar un programa que en este caso puede durar 6 meses o puede durar un año.
Lo importante es que esos programas de capacitación estén orientados a mejorar los procesos productivos y orientar también a mejorar los procesos, en este caso, relacionales. Muchas organizaciones más modernas establecen algunos planes de desarrollo profesional para ciertos cargos que son estratégicos. Entonces, por ejemplo, en un equipo de trabajo yo tengo a alguien altamente competente, pero a lo mejor no ha tenido la posibilidad de sacar un título universitario y profesional o no ha realizado un magíster o no ha realizado un diplomado. Entonces, las organizaciones sí permiten que el trabajador termine de estudiar y genere esos espacios de formación que son más profundas o de mayores perfeccionamiento. ¿Ya? Muchas empresas becan a sus trabajadores. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la empresa le paga los estudios posteriores al trabajador, ya sea de nivelación, en este caso, por ejemplo, pensemos en que tenemos un técnico que no ha sacado el título profesional y le da la posibilidad de ingresar a la universidad y sacar el grado profesional, o bien de mayor desarrollo profesional, en donde por lo general al que ya tiene su título universitario profesional, se le permite ingresar a la universidad a realizar un magíster o un MBA o también algún tipo de diplomado que le permita complementar los conocimientos que tiene. Pero todo esto, por supuesto, en mejora de las relaciones interpersonales, de los niveles también de rendimiento del equipo de trabajo y también de la organización. Y ahí está el último punto que yo mencionaba recién, o sea, hace un ratito atrás en realidad, que era programar actividades fuera del trabajo, porque eso permite que las personas, por supuesto, se conozcan en un ambiente mucho más distendido, ¿ya? Ahora, entrando en los temas de la cultura, hace un rato atrás mencionaba que la cultura son las creencias, supuestos, maneras de enfrentar los procesos productivos y de recursos humanos de una organización. La cultura define ciertos límites, pautas o normas de comportamiento y que establecen como un marco regulatorio de este comportamiento en el cual las personas debiesen moverse, ¿ya? Es como un rayado de cancha, ¿ya? Entonces, las personas debiesen, y las personas que se integran y que se adecúan a una cultura, probablemente se van a llevar bien con los colaboradores, no van a tener mayores conflictos, van a ser personas facilitadoras del clima organizacional. Sin embargo, hay culturas que de pronto chocan con algunos colaboradores. Entonces, o la cultura los expulsa, es decir, las personas se van de la organización, o la cultura los absorbe, ¿ya? Cuando la cultura absorbe a un trabajador, es importante que lo absorba de buena forma. He visto mucho en ciertas empresas en donde a veces la cultura no es altamente positiva en el trato al recurso humano. Entonces puede ingresar un colaborador con muy buenas relaciones interpersonales, muy buen trato, pero que la cultura termina absorbiéndolo y esa persona termina transformándose en un jefe más bien impositivo, dominante, a veces dictatorial, medio hitleriano. Entonces ahí uno podría decir, la cultura lo absorbió, pero de mala forma, porque en vez de que él aportara con sus características positivas que tiene, hizo todo lo contrario a la cultura organizacional. Hay culturas que son tremendamente fuertes, son muy vienen de muchos años, entonces esas culturas es difícil mejorarlas o difícil también cambiarlas. Ocurre en muchas organizaciones que hay fusiones de empresas, ¿ya? Si alguno de ustedes tuvo clases conmigo en primer año, se acordará de muchas historias de algunas compañías de acá de la quinta región, que yo les contaba que cuando se fusionaban había un choque y se generaba un conflicto, porque una de las organizaciones intentaba imponer su cultura por sobre la otra. Y esto hacía aún más crisis cuando venía otra organización más grande y trataba de implementar su cultura y su estilo y su forma de hacer las cosas, ¿ya? Entonces, la aspiración de las empresas es hacer que su cultura sea positiva y que sea un ejemplo a seguir para el resto de las compañías de su sector o de su rubro. Y en este caso, la forma que se transmite hacia el exterior la cultura organizacional es el comportamiento y obviamente el compromiso de las organizaciones, ¿ya? Ahí tenemos lo que hablábamos hace un ratito atrás de manera más superflua, vinculado al tema de cómo mejoramos, ¿verdad? Todos los planes de desarrollo organizacional y obviamente nosotros tenemos que capacitar al personal de las compañías de manera permanente y continua, ir actualizando los conocimientos y reforzando aquellos comportamientos que de pronto están descendidos o que aún no se logran expresar. También aporta mucho a un buen desarrollo organizacional
buenos sistemas de reclutamiento y de selección de personas. Es decir, tenemos que definir y establecer un buen perfil de cargo para cada uno de los cargos de la compañía y establecer fuentes de reclutamiento que también sean potentes. A ver, muchas empresas pasa que porque necesitan de manera urgente llenar un puesto de trabajo y a lo mejor en el mercado no están las personas más talentosas y más brillantes, reclutan demasiado rápido y llenan ese puesto con alguien que no está altamente calificado para ocuparlo. Y eso atenta contra el clima organizacional, contra las relaciones laborales e incluso contra la productividad. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos programas de reclutamiento y de selección bien liderados y bien guiados, podemos también armar programas de retención del talento. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos personas que tienen un buen rendimiento, nosotros tenemos que tratar como organización de establecer alguna metodología para que ese trabajador o ese colaborador no se nos vaya. Y aparte, tenemos que también establecer algún método de atraer hacia nosotros personas que tengan buenos resultados y que tengan buenos rendimientos. Algo que también es importante considerar en las empresas, sobre todo las empresas modernas, son los sistemas de remuneraciones, que sean acordes al mercado, pero que sí generen una renta acorde al nivel de responsabilidades y de funciones que tiene que realizar en este caso el colaborador. Colaborador es lo mismo que un trabajador, ¿ya? Pero estamos usando una palabra de manera más positiva, ¿ya? Y una más moderna también. Otro aspecto que es importante tener dentro de las áreas de desarrollo organizacional es el sistema de beneficios que puedan tener los trabajadores. Y los beneficios están enfocados tanto a temas